Hola, bienvenidos al tercer módulo de generación de imágenes a través de la estrategia de resonancia magnética. En esta oportunidad el objetivo de esta clase es poder acercarnos y adentrarnos en los mecanismos de generación de señal a través de pulsos de secuencia y de cómo se relacionan estas estrategias para poder generar señal a través de los mecanismos que ya conocimos en los anteriores módulos. En general, estudiando la relajación de la muestra producto de el cese del pulso excitador, podemos obtener información respecto a la cantidad de protones que hay en un voxel y además podemos determinar en relación al poner énfasis en el estudio de la relajación longitudinal o transversal de las distintas formas de entregar energía al medio o de perder la fase que tienen los tejidos y que van a permitir caracterizar en imágenes distintas potenciaciones, ya sea T1 o relajación longitudinal o T2 relajación transversal. Entonces cuando uno potencia una secuencia, lo que hace es tratar de poner énfasis en uno u otro fenómeno, porque ambos fenómenos son simultáneos, tanto T2 como T1 dijimos. Sin embargo, caracteriza o pretende caracterizar de mejor forma uno de ambos fenómenos, ya sea T1 o T2. Que la relajación sea más o menos rápida va a depender, uno, del entorno bioquímico que tenga el contexto de la muestra y de los enlaces químicos de los protones a los cuales se encuentren asociados. ¿Todas las señales que están en un plano de corte sirven? La verdad es que no. La verdad es que solo sirven aquellos protones que están asociados a radicales CH2, CH3 que están, o radicales metilo que están asociados a la grasa, o a radicales OH o hidroxilo que están asociados al agua. No somos capaces de ver otros metabolitos en las imágenes convencionales. Y cada tejido va a tener tiempos de relajación que son estadísticamente determinados, ya tanto T1 como T2, en función de la magnitud del campo magnético externo. Entonces, en función de eso, vamos a tener distintos valores que van a caracterizar tanto T1 o T2 en los distintos tejidos. Estos valores cambian en algún grado dependiendo si el agua es ligada o no ligada o estamos relacionados con grasa. El agua libre es básicamente un agua que nosotros vamos a encontrar en el compartimento extracelular. Lo encontramos en mayor cantidad, por ejemplo, en derrames articulares, en colecciones líquidas, en la presencia de quiste, en la pelvis renal, en los ventrículos, en el cerebro, y tiene dificultad el agua libre para poder liberar su energía, ¿ya? Porque tiene una relajación coherente, es decir, la coherencia de fase se mantiene por mucho mayor cantidad de tiempo y es mucho más difícil para el agua entregar la energía al medio, por ende va a tener que sus tiempos T1 van a ser relativamente largos. El agua ligada ahora es cuando el agua se liga, nosotros la vamos a encontrar en las capas de hidratación a nivel celular y en ese caso tanto los tiempos T1 como T2 se van a cortar, ¿ya? Es decir, si uno compara el agua que está libre o el agua ligada, siempre el agua ligada va a determinar una menor expresión del agua en ese caso. Los tiempos T1 y T2, como decíamos, son constantes, se dan en forma simultánea en el tiempo y la valoración de estos tiempos requieren el uso de estrategia de adquisición y de la codificación de la información recibida, y para eso nosotros tenemos secuencias de pulso, que va a ser el mecanismo por la cual nosotros vamos a poder potenciar o ponderar en un principio con las secuencias básicas, ya sea en T1, T2 o densidad de protones. Vale decir, vamos a promover, valorar la recomposición del vector de magnetización longitudinal, o vamos a promover, valorar la pérdida de la coherencia de fase, o en su efecto vamos a tener densidad protónica, que es lo que pretende o que lo que evalúa es determinar la cantidad neta de protones asociados a los radicales hidroxilo que están en una muestra.
Para eso nosotros vamos a tener una familia de secuencias. Aquí tenemos una gama muy amplia de secuencias en el módulo de la de cápsula de hoy. Nosotros vamos a ver solo esta parte, y lo que aprendemos en el fondo es que al final de este curso ustedes manejen o logren manejar en forma lo más acertada posible este tipo de secuencias para generar imágenes. Entonces, en una secuencia spin-echo, que es la secuencia más elemental, este es el esqueleto secuencial. Aquí están los pulsos de radiofrecuencia que uno ocupa para obtener la imagen, ¿ya? Los gradientes codificadores de corte, de fase y de frecuencia, y los ecos que se generan. En una secuencia spin-echo se caracteriza por obtener dos ecos, una feed y un spin-echo después de la acción de los pulsos refasadores. También es importante que conozcan un lugar donde las señales se van a copiar proveniendo del plano corte y corresponde al raw data, que es un lugar imaginario, que es un lugar virtual en el fondo, que se llama espacio K. Y este espacio K va a estar dominado por el dominio de las frecuencias y va a estar determinado en realidad por un algoritmo matemático que va a permitir la reconstrucción de la imagen en la resonancia magnética. Respecto a las potenciaciones que podamos tener en la imagen, todas ellas van a depender de dos parámetros fundamentales en resonancia, que son el tiempo de repetición, o TR, y el tiempo de eco, o TE. Y eso va a permitir a ustedes caracterizar las imágenes, ¿ya? El tiempo de eco es el tiempo que transcurre entre el pulso de 90 grados y la señal obtenida. En este caso, el pulso excitador y la señal obtenida. Entonces esto es el tiempo de eco. El TR es el tiempo de repetición, vale decir, es el tiempo que media entre dos pulsos excitadores. En este caso, como es una secuencia spin-echo, ambos pulsos son de 90 grados, ¿ya? Y van a tener esta magnitud ya entre dos pulsos excitadores, vale decir TR, tiempo de repetición, tiempo entre dos pulsos excitadores, TE, tiempo eco, tiempo que hay entre el pulso excitador y en el tiempo que se toma la señal, tiempo de eco. Se usa una estrategia para poder darle mayor magnitud a la señal en las secuencias spin-echo, que es un pulso refasador. Este pulso refasador lo que hace es poder darle mayor tiempo a que se genere la señal y ampliar la magnitud de la señal obtenida. En términos generales, la aplicación de este pulso es en el tiempo de eco medio, es decir, el tiempo de eco partido por 2 en ese segmento temporal se hace la aplicación de esta estrategia. El tiempo de repetición permite controlar mejor la componente longitudinal, es decir, discriminar mejor entre las curvas que están relacionadas con la relajación longitudinal, vale decir, con el contraste en T1. Nosotros con ese parámetro vamos a encontrar que teniendo tiempos de repetición entre 400 y 700 vamos a tener la máxima diferenciación de los tejidos, ¿ya? Y el TE nos va a permitir controlar la componente transversal, vale decir, obtener los mejores contrastes en función del tiempo eco que estemos ocupando, ¿ya? Vale decir, vamos a valorar en términos más óptimos la pérdida de coherencia de fase, es decir, la señal que está asociada a T2. Y estas muestran una mayor diferencia entre las curvas, por lo tanto muestran una mejor discriminación T2 a TE. Cuanto más largo posible, mayor es la discriminación que se genera entre las curvas. Las secuencias de spin-echo se caracterizan que vamos a tener un pulso excitador de 90 grados, un pulso refasador de 180 grados, ¿ya? Y el origen de un eco en particular, ¿ya? El primer eco, vale decir la FIT, se va a ocupar para poder determinar la ubicación espacial de la señal que nosotros vamos a generar en resonancia magnética. Pero la señal que vamos realmente a codificar en cada línea del espacio K va a estar relacionado con este eco spin que se genera producto de este mecanismo de excitación. Y ese es realmente el importante y aquel que
nosotros con esta secuencia trabajamos en forma directa. Una secuencia spin-echo entonces se va a iniciar con un pulso excitador de 90 grados, que lo que hace es llevar a través de este movimiento nutacional que aprendimos el otro día, el plano de la excitación al plano transversal, ¿ya? Los protones van a estar todos producto del pulso excitador procesando con la misma fase y la misma frecuencia, pero esta vez, como el pulso excitador es de 90 grados, la basculación de la magnetización se va a 90 grados y permite en el fondo obtener otro vector, que es el vector de magnetización transversal, producto de esta sumatoria vectorial en este otro eje de la magnetización. Lentamente los espines isocromáticos que comienzan a procesar, que estaban procesando dentro de la muestra, empiezan a perder la coherencia de fase, y esto va a estar básicamente determinado por la influencia del campo magnético externo, la inhomogeneidad del campo, las características de la muestra y la pérdida de fase asociada al TEOS puro. Luego de un tiempo eco medio, dijimos, se aplicaría el pulso de 180 grados o pulso refasador. Este pulso es transversal al eje de magnetización original y lo que hace es invertir la magnetización para que en vez de seguir desfasándose los protones, estos protones se juntan, se refasen y luego normalmente siguen desfasándose. Esto permite obtener un eco de mayor magnitud y corregir ciertas alteraciones producto de la inhomogeneidad del campo. Entonces corrige las alteraciones generadas por la inhomogeneidad del campo, la susceptibilidad magnética, es decir, elimina la pérdida de coherencia de fase que uno le atribuye al T2 estrella, ¿ya? El pulso de 180 grados entonces elimina el T2 estrella. Por ende, en la secuencia de spin-echo nosotros solo vamos a poder potenciar ya sea en T1 o en T2, no vamos a poder potenciar en T2 estrella. Más adelante vamos a ver cómo podemos obtener esa potenciación. Y como decíamos, desaparece la contribución y la pérdida de coherencia de fase y la amplitud se deben solamente a la pérdida o al decaimiento T2, es decir, a la naturaleza intravoxel que caracterice a cada protón en la muestra. Ahora, para potenciar la señal nosotros tenemos que manejar o manipular estos valores de TR y TE. En ese ámbito nosotros tenemos que conocer o hacer una asociación, ¿ya? Una regla mnemotécnica es que TR largo y TE largo siempre va a potenciar T2, es decir, no es que T1 no se provoque, sino que va a hacer una mucha mejor valoración del fenómeno T2 por sobre el fenómeno T1, ¿ya? Entonces TR largo, TE largo, potencia T2. Un TR corto y un TE corto van a potenciar mucho mejor T1, ¿ya? ¿Por qué? Porque la magnetización longitudinal depende mucho más del TR y un TR corto va a estar en valores inferiores a las 1000 milisegundos. Entonces, para un equipo de 1,5 Tesla, un TR adecuado para potenciar T1 es entre 400 y 650, un poco menos de 700. Para un equipo de 3 Tesla puede ser que este valor suba, ¿ya? Entre 450 y hasta 700, un poquito menos de 800. ¿Por qué? Porque el vector de magnetización es mayor y nos demoramos más en recuperar la magnetización longitudinal. Pero lo que tenemos que saber es que ATR corto y TE corto la potenciación es T1, ATR largo y TE largo la potenciación es T2 y ATR largo y TE corto la potenciación es dP, ¿ya? Es densidad de protones, es decir, lo que busca o objetivar es la cantidad neta de protones de radicales de hidroxilo asociado al agua en una muestra, independiente de dónde o a qué tejido estén asociados, ¿ya? Un corto TR y un largo TE en realidad tienen una muy baja señal, ¿ya? Y tienden en su señal a cero, por ende no es un contraste que nosotros podamos utilizar. Entonces, una secuencia de spin-echo ustedes van a ver que se va a demostrar, va a determinar el comportamiento de ciertos elementos en la materia y su señal dependiendo ya sea de T1 o T2. Lo que tenemos acá es una prueba que hicimos en algún minuto. Pusimos dentro de un dispositivo con agua ¿cómo se llama? Un choricillo, una prieta,
y una ampolla de suero, ¿ya? Y los expusimos a tiempos netos de valores T1 a través de Spineco y tiempos netos de valores T2. Cuando estamos hablando de T2, uno habla de ETR que son superiores a los 3000 milisegundos y TE que son superiores a los 100 milisegundos. Cuando hablamos de T1, nosotros normalmente en un equipo 1,5 tela estamos hablando de ETR que van entre los 450 y los 650 milisegundos y un TE lo más bajo posible, alrededor de 11 o 15 milisegundos, ¿ya? Entonces aquí podemos caracterizar este elemento. Después vamos a determinar en el fondo que en una secuencia Spineco, por cada pulso excitador, es decir, cada vez que ustedes generan el fenómeno de excitación, se dibuja solo una línea en el espacio K. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque para poder tener mayor calidad de imagen, uno ocupa una matriz lo más grande posible. No tan grandes como en escáner, que estamos con matrices de mayor a 1000 o 2000 o 3000 líneas por imagen. Aquí las matrices grandes, uno habla de matrices de 512, por ejemplo, líneas en el patrón de la imagen. Entonces, cuando uno usa una secuencia Spineco, para poder llenar esas 512 líneas, tiene que repetir 512 veces el fenómeno. Entonces, eso aumenta en forma significativa el tiempo de exploración. Dado que si uno está, por ejemplo, ocupando un tiempo de repetición de 500 milisegundos, significa que por cada línea, nosotros en un T1, que es un TR de 500, vamos a ocupar 0,5 segundos. Y si nosotros estamos llenando 512 líneas, vamos a demorarnos 256 segundos en llenar estas 512 líneas, ¿ya? 256 segundos es poco más de 4 minutos, ¿cierto? Y esto es para una sola imagen, porque estamos con un solo plano excitador. Tienen que considerar ustedes que más adelante vamos a ver estrategias que nos van a permitir excitar varios slides al mismo tiempo. Sin embargo, 4 minutos parece bastante significativo a la hora de poder excitar solo un solo plano. Además, si vamos a trabajar con T2, estamos trabajando con TR de 3000 milisegundos, vale decir, nos demoramos 6 veces lo que nos demoramos en llenar el espacio K para T1. En el fondo estamos ocupando alrededor de unos 25 minutos para poder llenar una imagen con T2 con esta estrategia, ¿ya? Entonces, para eso las secuencias de Spineco ya prácticamente están fuera de uso y se usa una estrategia que parte por un pulso excitador, y entre cada pulso excitador, entre cada TR, hay múltiples pulsos refasadores, ¿ya? Y estas secuencias se llaman RARE, ¿ya? Entonces agregan múltiples pulsos de refase y cada pulso refasador llena una línea del espacio K, ¿ya? Parece bastante ventajoso, pero tiene sus bemoles, vale decir, no es la panacea. El factor turbo o Eco-Trend-Lex va a determinar el número de pulsos de refase, ¿ah? Vale decir, va a determinar el número de ecos que nosotros vamos a adquirir por cada pulso excitador. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos determinar que aquí en la imagen hay 1, 2, 3, 4 pulsos refasadores. Entonces vamos a decir que esta secuencia RARE va a tener un ETL o Eco-Trend-Lex o un factor turbo de 4. Sin embargo, la imagen anterior teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vamos a tener un tiempo, un ETL o un factor turbo de 8. Entonces cada vez que nosotros tengamos un pulso excitador, vamos a recabar información respecto a 8 ecos por cada pulso excitador. Eso va a permitir disminuir a la mitad el tiempo si nosotros lo comparamos con este factor turbo de 4, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces esto va a permitir disminuir en forma significativa los tiempos de exploración. Corrige de todas maneras la inhomogeneidad del campo producto de la acción de los pulsos de refase, pero además nos va a permitir generar imágenes 3D, vale decir que nosotros adquiramos un gran volumen de imágenes para poder después hacer una reconstrucción tridimensional. De todas maneras, ese tipo de reconstrucción es bastante larga, entonces no es muy oficioso en realidad usar esta estrategia para hacer volúmenes tridimensionales.
Entonces nos encontramos con esto, que es un diagrama de una secuencia rara. ¿Se fijan? Es un pulso excitador, varios pulsos de refase, ¿ya? Y por cada pulso refasador tenemos un eco. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por ende, el factor turbo sería 11. ¿Ya? Vale decir, vamos a llenar 11 líneas en el espacio acá. El espacio también es constante. Entre cada tiempo, entre cada pulso refasador hay un tiempo o un gap, ¿ya? O lo que llamamos nosotros un eco spacing, y es una separación temporal entre dos pulsos refasadores, ¿ya? Eso es muy importante que ustedes tengan que considerarlo, porque en algún minuto eso es un parámetro que uno tiene que cambiar si es que va a usar un mismo TR y va a aumentar el factor turbo. Uno podría decir, pero aquí podríamos ocupar un pulso excitador y 512 pulsos refasadores para poder obtener señal. Si bien es cierto, eso pudiese teóricamente ser factible, tras 256 pulsos refasadores la señal se agota, ya no hay más señal. Entonces, como máximo podemos ocupar 256 pulsos refasadores. Y lo que va pasando es que a medida que uno va aumentando el número de pulsos refasadores, se va emborronando la imagen. Tiene un fenómeno que se llama blurring, una pérdida bien significativa de la nitidez. Entonces ese es un artefacto que uno trata de evitar, y en general uno debe considerar que para T1 puede ocupar entre 3 y 5 pulsos refasadores. Para densidad protónica podría ocupar entre 9 y 11 pulsos refasadores, y para T2 debiera ocupar entre 19 y 22, 23 pulsos refasadores, sin que la imagen se deteriore en forma significativa. Ahora, quedamos en una interrogante, porque si uno tiene en una secuencia spin-eco un TR que es largo, por ejemplo, un TE que es largo, va a saber que esa potenciación es T2, vale decir, si mi TR es de 3000 y mi TE es de 100, yo voy a decir, potencia T2. Sin embargo, si yo tengo un TR aquí de 3000, sin embargo, en vez de tener solo un pulso refasador que tenga un tiempo eco determinado, tengo múltiples pulsos refasadores. En este caso tengo 4 pulsos refasadores. ¿Cuál va a ser aquel que determine el contraste en la imagen? Entonces, porque no vamos a tener 4 valores diferentes de TE y 4 potenciaciones distintas dentro de la imagen, vamos a tener una sola. Lo que uno tiene que aprender que en el espacio K, que es este que tenemos acá, en la periferia se va a ubicar la resolución espacial, y en el centro se va a ocupar la resolución de contraste. Vale decir, el contraste va a ocupar el centro del espacio K y la periferia la resolución espacial. Por ende, aquel tiempo eco que esté pasando por el centro del espacio K va a ser aquel que determine la potenciación de la imagen. Y ese valor es arbitrario, ustedes lo pueden elegir. ¿Ya? Yo puedo determinar que ese valor de T va a ser X, o va a ser X más 2, o X más 3, o puede ser 10, puede ser 40, puede ser 100, 150, el valor que ustedes quieran. Y eso va a determinar el contraste en la imagen, y a ese fenómeno nosotros vamos a llamar tiempo de eco efectivo. Entonces, conceptualmente, el tiempo de eco efectivo sería aquel que determine cuál de todos estos ecos que están en un factor turbo va a ser aquel que determine la potenciación. ¿Por qué? Porque ese va a estar pasando por el centro del espacio K. Es muy importante este parámetro, muchachos, a la hora de uno sentarse frente a una máquina y operar y obtener una señal. Como decíamos, Rare posee algunas desventajas en relación a spin-eco, como es el blurring, que es la pérdida de nitidez, ¿ya? Y tener como una especie de bordes fantasmales en los bordes de la imagen. También provoca que la absorción de radiofrecuencia sea un poco mayor, y un defecto bien significativo en términos de intensidad de señal va a estar asociado a que la grasa, que normalmente tiene valores de tiempo de relajación más alto, ¿ya?, se vea brillante.
en T2, ¿ya? Entonces eso es un pequeño defecto que tiene la secuencia y con el cual nosotros tenemos que convivir. Vale decir, uno debiese esperar una señal hipointensa producto de los tiempos de relajación constantes que tiene la grasa para potenciaciones T2. Sin embargo, en las secuencias que ocupan RARE, nosotros vamos a ver que la grasa tiene alta señal. Y como ustedes podemos demostrar acá, la verdad es que la prieta y el choripán son prácticamente pura grasa, ¿ya? Entonces, ninguna contribución a nuestra dieta. Entonces, con un TR corto y un TE corto y un factor turbo entre 3 y 5, nosotros potenciamos T1. En ese caso, la estructura que más brilla en el plano de la imagen, porque tiene un tiempo T1 más corto, va a ser la grasa. La grasa va a ser lo que más brilla en el plano de la imagen. Y lo que menos brille va a ser aquel que tenga mayor coherencia de fase, que se demore más tiempo en reconstituir el vector de magnetización longitudinal, que en este caso es el líquido. Que el líquido en un cerebro, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo. Si nosotros nos vamos a una imagen, entonces mientras más rápido se entrega la energía al medio, el T1 es más corto. Vale decir, la señal ahora es inversamente proporcional a la constante T1 que tenga. Y en este caso, nosotros tenemos aquí unas imágenes sagitales de cerebro y vemos que la grasa del scalp o el plano subcutáneo es hiperintensa y vemos que el líquido cefalorraquídeo es hipointenso. Vemos que la neurohipófisis, que es grasita, también es hiperintensa. Vemos que el diplo craneano, que tiene hueso trabecular, el hueso trabecular en el adulto tiene una reconversión de la médula ósea roja en médula ósea amarilla. La médula ósea amarilla es grasa, por ende nosotros tenemos que ver hiperintenso el diplo craneano. Vemos ciertas diferencias que se generan entre sustancia blanca y sustancia gris, que no son muy categóricas en esta potenciación. Sin embargo, la sustancia gris es más hipointensa porque tiene más líquido, porque la sustancia gris corresponde a los somas neuronales, por ende tiene mayor cantidad de agua, y la sustancia blanca está relacionada con los axones, vale decir, las capas lipídicas que rodean al axón, ¿ya? Y que van a dar una señal más hiperintensa en el caso del cerebro. Aquí tenemos una potenciación T1, vemos como la grasa retroconal la tenemos hiperintensa la grasa del scalp, ¿ya? Y tenemos que el líquido cefalorraquídeo es hipointenso en el espacio subaracnoideo y en los ventrículos. Vemos esta transición o esta disminución de señal en la corteza o la sustancia gris, ¿ya? Y vemos que los tractos de sustancia blanca son más hiperintensos. Vemos que los núcleos de la base en realidad son discretamente más hipointensos, porque recordemos que los núcleos basales corresponden a cúmulos de sustancia gris. Aquí está un poquito más difícil discriminar entre sustancia blanca y sustancia gris, porque ha aumentado en forma muy significativa la resolución, porque esto es un estudio de hipófisis. Sin embargo, quiero que observen aquí la señal que tiene la grasa, ¿ya? En T1 en el scalp subcutáneo, ¿ya? En el tejido subcutáneo, y toda la grasa tiene mucha señal. Y podemos observar muy bien el líquido cefalorraquídeo hipointenso en el espacio subaracnoideo y en los ventrículos. Cuando llegamos a estudios musculoesqueléticos, es fundamental saber o poder determinar el comportamiento que tienen las señales en este lugar. Por ejemplo, el tejido colágeno son los ligamentos, los tendones, por ejemplo, ¿ya? Los meniscos son hipointensos porque tienen poca densidad de protones en su estructura. Entonces, normalmente nosotros los ligamentos, tendones, tenemos que verlos hipointensos. Los meniscos se ven hipointensos, los ligamentos, los tendones, ¿ya? La médula ósea amarilla va sustituyendo a la médula ósea roja. Podemos ver que en los jóvenes vamos a tener mucha mayor cantidad de hipointensidad, pero como se está viendo sustituida por la grasa, vamos a tener que la médula ósea amarilla brilla bastante. Y acá en un paciente más adulto podemos ver la línea de crecimiento. ¿Por qué? Porque en la parte diaficiaria del hueso queda aún un poco de médula ósea roja, y en la parte epificiaria domina la médula ósea amarilla.
Con un TR largo y un T largo la potenciación ahora es T2, ¿ya? Y aquí nuestro factor turbo, dijimos, sería entre 19, 22, 23 pulsos refasadores. En este caso, la señal más, el tiempo de relajación T2 más corto corresponde al hígado y el tiempo de relajación más largo corresponde al líquido cefalorraquídeo. Pero esto se comporta en forma inversa a T1, chiquillo. En este caso, los tiempos de relajación a más largo, mayor señal. Es decir, aquí el que tiene más señal va a ser el agua, ¿ya? Entonces la constante T2 de cada tejido, mientras más larga sea, mayor señal va a tener en T2. Aquí tenemos el ejemplo de corte a nivel cerebral y vemos como el líquido cefalorraquídeo brilla en forma muy significativa, ¿ya? El edema brilla, el edema es agua. Si uno mira la parte del peñasco de este paciente, vemos que las celdillas están ocupadas aquí por inflamación en este oído, y vamos a ver mucha mayor señal acá que acá, porque aquí la neumatización está normal y aquí está alterada producto por la presencia de edema. El edema es mayor cantidad de agua, por ende en T2 va a tener mayor señal y en T1 debiera tener menor señal. Vemos que la sustancia, en este caso la sustancia gris o la corteza, tiene mayor señal porque, por lo mismo que habíamos dicho, que las células corresponden a los somas neuronales, lo que domina la sustancia gris, y tienen mucha mayor cantidad de agua, por ende van a tener mayor señal. Y tenemos que la grasa, se nos cae un poquito la señal producto de las vainas de mielina, que son vainas lipídicas que determinan una disminución de la señal en los tractos de sustancia blanca. Aquí podemos ver cómo los acúmulos de sustancia gris están en los núcleos de la base, también aumentan su señal o son homólogos a las señales que nosotros podemos obtener o visualizar en la corteza. Hay una regla mnemotécnica que uno tiene que ocupar para interpretar T1 a nivel cerebral, ¿ya? Por ejemplo, líquido cefalorraquídeo hipointenso, corteza hipointensa, uno siempre está hablando de T1. En T2 uno habla de líquido cefalorraquídeo hiperintenso y corteza hiperintensa, siempre vamos a estar hablando de T2, ¿ya? Independiente de los mecanismos de generación de señal. Ahí tenemos otra imagen en un plano sagital. Tenemos un fenómeno acá que se llama fenómeno outflow, que los vasos los vemos sin señal, ¿se fijan? Aquí tenemos la basilar, aquí tenemos la cerebral anterior, parte de la pericardosa, la rama ya penetrante, y vemos que los vasos no tienen señal producto de que la velocidad con la cual se genera la adquisición es mucho más lenta que la velocidad de la sangre. Entonces la sangre a nivel cerebral se mueve a 60 centímetros por segundo. Entonces la sangre recibe el pulso excitador, pero no recibe el pulso refasador, por ende no expresa su señal en el plano de corte, y lo normal es esperar de que haya una ausencia de señal en los vasos, por lo menos en T2, también en T1, pero uno pudiese tener alguna contaminación venosa a veces en T1, producto que las venas tienen mucho menor velocidad de la sangre. Las venas se mueven a unos 15 centímetros por segundo, ¿ya? Y aquí tenemos, como interesante, es que tenemos ese quiste hipoficiario que brilla harto, y como les decía, en T2 la grasa que uno debiese esperar que fuese oscura, en este caso no es así, brilla y puede confundir a veces en la interpretación. Aquí tenemos estupenda la señal hipocampal, ¿ya? Una zona muy bonita en los temporales. Vemos que los tractos de sustancia blanca se ven muy bien, los núcleos basales, ¿ya? La cabeza del caudado, núcleo lenticular. Aquí tenemos el cuerpo calloso, que son tractos de sustancia blanca que unen ambos hemisferios. En columna uno lo que tiene que esperar es que el cuerpo tiene grasa, tenga un poquito más de señal que el resto. Los músculos se tienen que ver siempre bien hipointensos, es una característica en T2, La musculatura es bastante hipointensa, todos los músculos se ven hipointensos.
Y vemos señales en los discos intervertebrales normales. ¿Por qué? Porque el núcleo pulposo tiene bastante líquido, entonces brilla en T2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dijimos que el agua brillaba en T2. Lo que estamos viendo blanco acá es el líquido cefalorraquídeo, porque estamos parte del saco tecal o dentro del saco tecal. Aquí un poquito de anatomía, los riñones, ya el hígado, vaso, el colon descendente, el ciego, ya el músculo y suaciliaco. Aquí tenemos una visualización en un plano sagital de la columna. Esto que lo vamos a aprender más adelante, son bandas de presaturación que se ocupan para tratar de borrar el tejido que se está moviendo y de que este movimiento no altere nuestra señal acá. Y vemos esta secuencia fuertemente potenciada en T2, donde el líquido cefalorraquídeo se ve hiperintenso, la caudaquina, ya, o la cola de caballo, se ve las ramas o cada filete nervioso se ve hipointenso en relación al resto de la estructura. Vemos que el ligamento amarillo se ve muy intenso, el ligamento longitudinal posterior se ve muy intenso, y en esta zona tenemos que cambiar un poquito la señal del disco intervertebral porque tiene una discopatía. Cuando uno tiene una discopatía, lo que se pierde es la cantidad de agua, la flexibilidad que tiene el disco, y se disminuye el espacio vertebral. Se fijan, hay una menor espacio en lo que podemos ver en el resto de las vértebras. Entonces el disco intervertebral se ve más hipointenso, y aquí tenemos un signo que se llama HIS, ¿ya? High Intensity Signal, que es un signo de rotura de las fibras lamelares del disco intervertebral. Después más adelante nosotros vamos a profundizar en ese conocimiento. Aquí tenemos una visión ahora axial de la columna, donde podemos ver el disco intervertebral. Aquí vemos el tejido trabecular hiperintenso, no tanto como la grasa, pero hiperintenso. Los músculos bien hipointensos, se fijan, ahí hay este detalle. Hay detalle vascular. Uno tiene que esperar, por ejemplo, en este caso, ver la aorta y la cava sin señal. ¿Por qué? Porque tenemos el fenómeno outflow. Aquí ya estamos a nivel de la ilíaca, por eso no se ve. Y ahí tenemos el HIS que habíamos visto a nivel de L5C1 y la ruptura de las fibras lamelares que componen el disco intervertebral. Aquí ya caemos en un tema que es un poquito más complejo de interpretar, porque las adquisiciones, uno tiene que poner énfasis en la visualización de cómo se ve el músculo siempre se ve hipointenso en estudios musculoesqueléticos. Entonces, eso, como se ve el agua, los líquidos se tienen que ver hiperintensos. En este caso, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una tendinitis, donde el paciente tiene unos tendones con un poquito de agua en su vaina, y podemos ver estos recesos de hiperintensidad que están aquí, que están relacionados con edema del los tendones en particular. Entonces eso nos va a permitir caracterizar. ¿Por qué? Porque la grasa es hiperintensa, el tejido trabecular también es hiperintenso, y eso podría confundirse con densidad protoónica a lo mejor, o con una secuencia T1. Sin embargo, el edema es bien hiperintenso. Si yo veo edema hiperintenso, por ejemplo, en la mitad de un músculo, significa que es T2. ¿Se fijan? El músculo es bien hipointenso, salvo aquí en esta zona donde veo una hiperintensidad. ¿Por qué? Porque este paciente tiene un desgarro muscular en esa zona que aumenta la señal. Un TR largo y un TE corto, ya con un factor turbo asociado a unos 10 o 12 de factor turbo, va a potenciar o permitir potenciar densidad protónica. Y lo que permite esta secuencia es representar el número total de protones en un voxel. O sea, a mayor cantidad de agua libre, mayor señal. La grasa también se ve hiperintensa. ¿Por qué? Porque nosotros la frecuencia precisional del hidrógeno que está asociado a los iones hidroxilo es distinta a la señal que generan los hidrógenos que están asociados a los iones metilo. Ya tienen distintos tiempos de relajación por un fenómeno que se llama apantallamiento, porque la nube electrónica de los triglicéridos se opone al campo magnético principal y forma como una especie de escudo. Por ende, la frecuencia precisional del hidrógeno es discretamente más baja que la frecuencia del agua. Entonces, la frecuencia del hidrógeno asociado a los iones hidroxilos va a tener una frecuencia específica, y nosotros, buscando este fenómeno, vamos a ocupar un TR largo y un TE corto. Y lo que buscamos en realidad es poder determinar básicamente la cantidad de iones hidroxilo que hayan en la muestra, y la
la señal va a depender, independiente de a quién se relacione el protón, solo aquellos protones que estén asociados a agua. ¿Bien? Entonces vamos a tener que esta imagen, densidad protónica a nivel del sistema nervioso central, no se ocupa mucho. Sí se ocupan estudios de fosa posterior porque tiene menos artefactos que otras secuencias en esa área, y vamos a ver que el agua, si bien es cierto, es hiperintensa, no es tan hiperintensa como nosotros la vemos en T2, y es prácticamente isointensa a la señal que tiene la corteza, es decir, la sustancia gris. Podemos ver bien buena definición de los núcleos basales, ¿ya? La grasa se ve hiperintensa, ¿ya? Y la sustancia blanca se ve bien hipointensa. Recuerden que aquí estamos a nivel del puente, del bulbo, y el bulbo tiene dominancia de tractos comisurales que son corticoespinales, en realidad no comisurales, sino que de tractos de sustancia blanca que son corticoespinales, vale decir, están dominados por la sustancia blanca. Y aquí tenemos sustancia blanca, sustancia gris más hiperintensa, muy buena diferenciación. En algunos casos también nos ocupamos como estrategia para poder ver secuencias en columna. No es muy frecuente el uso de esta secuencia de P en columna. Sí es bastante frecuente su uso por tener una elevada resolución espacial en estudios musculoesqueléticos, y aquí vemos que la diferencia que tenemos con T2 es que en DP uno ve el músculo más isointenso, es decir, tiene mayor cantidad de señal. Igual el tejido colágeno, los cartílagos, los tendones, la cortical ósea, que tiene pocos protones, no tienen señal. ¿Ya? Aquí tenemos el tendón rotuliano, perdón, me fui hacia adelante. El ligamento cruzado posterior, que también es el uno que es un poco distinto. El ligamento cruzado anterior porque tiene un patrón cordado que es bien característico y que permite discriminarlo de otra estructura y poder determinar su indemnidad o no en este tipo de secuencia. La grasa también brilla acá, se fijan, la grasa trabecular también brilla. El detalle óseo no es malo, pero no es tan bueno como después vamos a ver que sí se puede observar en secuencias T1. Hay mecanismos de generación de más de un eco con un pulso excitador y la codificación de múltiples pulsos refasadores. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de forma arbitraria elegir más de un eco y codificar una señal en forma simultánea con dos potenciaciones distintas, es decir, a un mismo TR nosotros podríamos obtener dos potenciaciones distintas. Como en T1 tenemos un TR corto y un TE corto, no tenemos la opción de tener un TR corto y un TE largo, entonces en T1 no nos va a servir. Sí nos va a servir en T2, es decir, tener un TR largo, y en este caso del eco de tren o del tren de eco o del factor turbo, ustedes eligen un tiempo de eco intermedio que anda alrededor de los 30 milisegundos y un tiempo de eco largo que anda alrededor de los 100 milisegundos, y ustedes van a poder potenciar densidad protónica y T2 con un pulso excitador. Y eso se llaman secuencias duales. Vale decir, se codifican dos espacios distintos, dos espacios K distintos, y el primero potencia dP y el otro potencia T2. ¿Ya? En algunos lugares para poder disminuir los tiempos de exploración, es frecuente encontrarse con que esta secuencia dual se ocupa en estudios de rodilla, por ejemplo, para tener una secuencia T2DP, y también lo ocupamos nosotros, como decíamos, en estudios cerebrales de fosa posterior, porque es poco sensible los artefactos de los senos venosos que hay en ese lugar, entonces nos permite una buena interpretación de la anatomía. Luego hay otro tipo de secuencias que se llaman secuencias de inversión-recuperación. En este caso, esto es una secuencia spin-eco que está precedida por un pulso, pero que se llama, en vez de ser pulso refasador de 180 grados, un pulso inversor de 180 grados. ¿Qué hace este pulso inversor de 180 grados? Invierte completamente la magnetización en el eje original, en relación al eje mayor del campo magnético principal. Entonces después saca este pulso inversor y espera que se recomponga el vector de magnetización longitudinal. Por ende, todas las secuencias de inversión-recuperación, desde el punto de vista físico, uno los podría decir que están fundadas en valorar T1, es decir, la recomposición del vector de magnetización longitudinal.
y en el fondo lo que buscamos es la velocidad con la cual se recomponen los distintos tejidos y logran su regreso al equilibrio. En algún punto durante este proceso pasan por el cero de la magnetización, ¿ya? Ustedes tienen una curva, que es una curva T1, una exponencial creciente, y al pasar por el cero de la excitación, ustedes mandan un pulso excitador de 90 grados. El tiempo que va a pasar entre la aplicación del pulso inversor y la aplicación del pulso excitador, vamos a llamarlo tiempo de inversión, ¿ya? Y ese tiempo de inversión va a determinar a qué tejido ustedes van a ser sensibles, porque en el caso de que un tejido esté pasando por el cero de la magnetización y ustedes manden un pulso excitador en ese punto, todos los tejidos van a tener señal, salvo aquel que esté pasando por el cero de la magnetización. Es decir, si nosotros tenemos una imagen de magnitud en este caso, vamos a tener que la señal generada en ese lugar va a ser hipointensa, y tanto las señales que estén por sobre o por debajo de la curva van a ser hiperintensas. Entonces, este punto, ¿ya?, cuando uno manda el pulso excitador, lo vamos a llamar null point, vale decir, va a estar determinado por el valor del tiempo de inversión y el tejido que ustedes quieran anular. Ese tiempo de inversión es variable, porque ustedes pueden anular cualquier tejido con esta estrategia, ¿ya? Yo, si ocupo un tiempo de inversión corto, el que más rápidamente recupera el vector de magnetización longitudinal es la grasa, por ende voy a anular la presencia de grasa. Si yo espero un poco, ¿ya?, y dejo pasar un tiempo más, voy a tener el tiempo de inversión, por ejemplo, de la sustancia blanca, y puedo anular la sustancia blanca. Si dejo pasar un poco más de tiempo, voy a lograr el tiempo de relajación de la sustancia gris, y voy a anular la sustancia gris. Y si dejo pasar mucho más tiempo, voy a lograr dejar un tiempo de inversión de sobre 2000 milisegundos, que corresponde al tiempo de relajación T1 del líquido cefalorraquídeo, y voy a anular el líquido cefalorraquídeo. Entonces ustedes, manipulando este TI o tiempo de inversión, pueden anular cualquier señal que tengan en el plano de la imagen. En función de el tiempo de inversión que ustedes ocupen, van a poder tener, por ejemplo, señales que se van a llamar STIR, o señales T1 de inversión-recuperación, o señales FLAIR, que son las más clásicas dentro de estas secuencias que vienen del spin echo. Esto es una secuencia, uno habla de una secuencia spin echo clásica, porque viene el pulso inversor, viene el pulso excitador, el pulso refasador, un eco y luego nuevamente un pulso inversor. Pero esa estrategia también está quedando un poco atrás porque es muy lenta, y lo que hacemos en el fondo es un pulso inversor, un pulso excitador y múltiples pulsos refasadores que van a llenar varias líneas del espacio K, y eso nos va a ayudar a disminuir los tiempos de exploración, ¿cierto? Entonces ese concepto de tener una sola línea en el espacio K en una secuencia spin echo clásica ya ha pasado, y el tipo de llenado acá es de que uno llena múltiples líneas dentro del espacio K. Entonces, uno de los importantes acá es el T1 inversión-recuperación. Lo que hacemos en realidad es esperar de que haya una máxima diferencia entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Ahí mandamos nuestro pulso inversor, ¿ya? Y la imagen de magnitud que vamos a tener es parecida a esta, ¿ya? Sin embargo, se manipula la señal para poder mejorar la percepción de la sustancia blanca y la sustancia gris, y lo que se hace es una corrección de fase. Vale decir que todas aquellas estructuras que queden por debajo del null point van a ser hipointensas, y las que están arriba del null point van a ser hiperintensas. Entonces esto va a generar que el aire ahora tenga señal, siendo que no tiene protones. Entonces un tip para caracterizar esta señal es que si ustedes ven señal en el aire, significa que están frente a un T1 inversión-recuperación. Ese es el más sencillo de todos los tips para caracterizar la imagen, ¿ya? Y en este caso vamos a obtener imágenes como esta, de que tiene una gran resolución espacial y nos permiten una demostración mucho más profunda de la anatomía entre sustancia blanca y sustancia gris.
Son secuencias que nosotros ocupamos normalmente en protocolos de epilepsia, por ejemplo, o en trastornos migracionales, cuando hay errores en la migración de la sustancia gris hasta su ubicación final en la corteza. Recuerden que la sustancia gris en la fase embrionaria está rodeando los ventrículos y bajo ciertos estímulos sale de ese lugar y va a ir a ocupar su ubicación final, ya sea en la corteza o formando los núcleos grises. Puede pasar de que haya algún trastorno migracional y haya un poco de acopio de sustancia gris dentro de la sustancia blanca, y eso va a generar algún tipo de síntomas de tipo epileptógeno. ¿Por qué? Porque va a alterar el patrón de transmisión eléctrica de la señal en la sustancia blanca. La secuencia FLAIR significa que nosotros vamos a atenuar la expresión del líquido a través de una estrategia de inversión-recuperación, vale decir, es Fluid Attenuation Inversion Recovery, y lo que busca es anular la señal del líquido cefalorraquídeo. Es decir, ahora lo que estamos esperando es un tiempo largo, porque el que más se demora en ¿cómo se llama?, en recuperar el vector de magnetización longitudinal es el agua libre, el líquido cefalorraquídeo en particular. Entonces tenemos que darle un tiempo por lo menos de 2000 milisegundos, ¿ya? Ahora, ¿cuánto es el tiempo de inversión? Por ejemplo, si yo tengo un tiempo de inversión de 2300, 2500, que es el caso del líquido cefalorraquídeo, ¿cuánto sería mi tiempo de inversión exacto para poder yo anular el líquido cefalorraquídeo? O anular cualquier otro tejido, la grasa, la sustancia blanca, sustancia gris. Y es el 69% del valor de la constante T1 en un tejido. ¿Ya? Ese es el tiempo que uno tiene que esperar para mandar el pulso inversor. O sea, perdón, el pulso excitador. Entre el pulso inversor y el pulso excitador, ese nuestro TI va a ser el 69% del valor de la constante T1 que tenga el tejido. ¿Ya? Y vamos a leer entonces, y esto nos va a permitir, en algunos casos nos pasa que en T2 no logramos discriminar muy bien el edema, porque el paciente puede que tenga, no sé, unos bichón robán acá, o sea edema, no se logra determinar hasta dónde llegan los ventrículos. Sin embargo, con esta estrategia que es FLAIR, o Fluid Attenuation Inversion Recovery, nosotros vamos a poder determinar hasta dónde llegan los ventrículos. Estamos viendo que el paciente tiene un poquito de edema intersticial, aquí hay un poquito de edema vasogénico, ¿se fijan? Y nos va a permitir mucho mejor discriminar el edema vasogénico. Va a ser una secuencia especial para poder determinar la presencia de edema vasogénico y también la presencia de edema citotóxico, pero en estados no tan agudos, es decir, en estados subagudos, ¿vale? Es decir, después de las 4 o 5 horas de que se genere. Y en ese caso, como decíamos, al suprimir el líquido cefalorraquídeo, buena sensibilidad, muy buena sensibilidad a edema vasogénico, a edema intersticial, al edema que genera lesiones demielinizantes y también al edema citotóxico que nosotros podemos ver después de unas 4 o 5 horas. Aquí tenemos edema intersticial, ¿se fijan? Hay un poquito de aumento de volumen ventricular, por ende la presión hidrostática que hay en los ventrículos genera que haya pasado un poco de líquido al parénquima cerebral. Y aquí tenemos una señal que está relacionada con lesiones muy características en esclerosis múltiple, se llaman dedos de Dawson. ¿Por qué? Porque ese edema de las vénulas penetrantes que hay ahí, que llegan al cuerpo calloso y tienen este patrón muy característico que es perpendicular el cuerpo calloso. Aquí tenemos enfermedad de pequeño vaso, probablemente lesiones muy recurrentes, muy chiquititas, que tienen menos de 1, 2, 3 o 4 o 5 milímetros. Nuestra secuencia de batalla en algunos casos para poder determinar la presencia de edema a nivel de tejido óseo o muscular es la secuencia STIR. STIR significa Short Time Inversion Recovery, vale decir tiempo corto de inversión recuperación. ¿Y cuál es el tiempo más corto de inversión para una secuencia que está valorando la recomposición del vector de magnetización longitudinal? Es el de la grasa, el valor de la grasa. Vale decir, nosotros estamos en la secuencia de STIR anulando la expresión de la grasa, ¿ya?
un tiempo de inversión va a ser alrededor de los 150, 160 milisegundos, a 1,5 Tesla, y nos va a permitir anular la expresión de la grasa. El líquido cefalorraquídeo se va a ver hiperintenso y el edema va a brillar. Por ejemplo, aquí tenemos algunos cambios MODIC en las plataformas vertebrales y vemos que está en un estadio 1, porque MODIC 1 representa en el fondo edema de las plataformas vertebrales. Aquí tenemos un paciente que tuvo un E15, por ejemplo, y tenemos un gran componente hematoso en el tejido graso subcutáneo, y incluso hay un componente edematoso trabecular ahí. El paciente puede que haya tenido unas pequeñas fracturas microtrabeculares sin que necesariamente se haya roto todo el hueso, sino que hay edema trabecular ahí producto del mecanismo de la lesión. En este caso el paciente tiene una tendinopatía de larga data y vemos como uno de los tendones está rodeado de líquido y nos muestra el gran edema que está asociado a eso. Si nosotros no somos capaces de saturar la grasa, no podríamos ver este edema, porque la grasa en este lugar se va a ver hiperintensa con esta potenciación y el líquido también hiperintenso con esta potenciación. Pues entonces confundiríamos o no seríamos capaces de discriminar esta estructura. Entonces el hueso trabecular aparece muy intenso. Los grados de saturación que pueda tener son disímiles, porque va a ver que en algún lugar vamos a tener médula ósea roja, en otro vamos a tener médula ósea amarilla. En aquellos lugares donde la médula ósea amarilla va a ser bastante más efectiva la acción de este tiempo de inversión. Las ventajas que tiene la secuencia de Spineco es que disminuyen el efecto de susceptibilidad magnética, el efecto teoestrella, por acción de los pulsos refasadores que corrigen este artefacto, porque corrigen la inhomogeneidad del campo, corrigen los artefactos de susceptibilidad. Son imágenes de gran calidad, nos permiten tener una gran resolución espacial, tienen menos expresión de los artefactos metálicos cuando están presentes, también debido a la presencia del pulso refasador que nos permite corregir la inhomogeneidad del campo. Sin embargo, tiene desventaja porque los tiempos de adquisición todavía son muy largos y no nos permiten adquirir ciertos lugares que están afectados por ciertos fenómenos fisiológicos, como son el latido cardíaco, la respiración, por ejemplo. Entonces, en esta secuencia RARE o Turbo Spineco o Flash Spineco, como ustedes las quieran llamar, los tiempos de adquisición todavía son muy largos, ¿ya? Y son muy susceptibles al artefacto en los movimientos respiratorios, los movimientos peristálticos, por ejemplo, el latido cardíaco. Bueno, estamos culminando este módulo. Espero de que las dudas las aclaremos durante la clase. Para nosotros es muy importante que ustedes puedan ver este video cada vez antes de la clase. Recordemos que los tecnólogos somos la primera línea. Estamos lejos todavía de mostrar números azules en relación a la pandemia, y espero que se cuiden a sus familias, porque todos son vectores de información. Y en este minuto el tema para la gente de la salud está más dura que nunca. Nosotros en nuestro servicio hemos tenido caídas, nunca habíamos tenido tantas caídas como en esta segunda ola. Chao, chicos.